En la Argentina, durante el siglo XX, la relación Estado, sociedad, educación se articuló en torno a modelos educativos dirigidos a atender las prioridades sociales. Muchas de las funciones que cumple la educación en la sociedad moderna surgieron con precedencia al Estado benefactor, con el propio origen del Estado liberal. En América Latina, cada uno de los modelos de estados en distintos periodos históricos le ha dado funciones diferentes al sistema educativo. El rol del Estado en torno a la educación correspondió a la matriz del pensamiento que inició a partir de la Revolución Francesa. Durante 1880 hasta 1916, el Estado se fijó como Estado oligárquico, es decir, una organización donde solo tuvo posibilidad de participar el sector dirigente de la sociedad. Argentina integró el grupo de países que ha sido denominado como de modernización temprana, más influidos por una larga inmigración temprana. El modelo también favoreció el crecimiento paulatino de los sectores medios y una mayor heterogeneidad social y cultural, presencia del Estado como agente integrador y hegemónico. En cuanto al sistema educativo, se constituyó con características estadistas y centralizadoras, es decir, que fue el Estado Nacional quien asumió la tarea educadora por gestión propia a través del control de las instituciones de tipo privado. La misma giró en torno a la educación integral, la consolidación de la identidad nacional, la generación de consenso y la construcción del propio Estado. Con la aparición del Estado benefactor, modelo económico-político, en 1946, la educación se transforma en un derecho social que debía brindar alfabetización básica, niveles técnicos profesionales, conocimiento de oficios y especialidades, entre otras. El Estado, a su vez, se convierte en centralizador y abarcador en todos sus aspectos. En cuanto a la educación, la función integradora seguirá a partir de la Ley 1420. Principalmente lo que buscará es atender a grupos marginados. A principios del siglo XX, la educación física era considerada una cuestión del Estado. La creación del IPEF en Córdoba es el efecto de necesidades educativas de la época y demandas de la sociedad. El 18 de julio de 1946 se da el decreto de creación y se inaugura el 8 de septiembre del mismo año. Tercer Instituto de Nivel Educación Superior de Educación Física. Nace por influencia médica, de salud, militarista y deportivista, con paradigmas biologista, deportivista y de higienismo. Con el mandato presidencial de Perón, el intervencionismo estatal logra su mayor esplendor. En cuanto al campo educativo, será un espacio para iniciar la identidad nacional y la educación física contribuirá fuertemente a través del deporte. Un hecho revolucionario del gobierno peronista es la creación del Consejo Nacional de Educación Física, mediante un decreto nacional en el año 1947. Este consejo estaba bajo la dependencia del Ministerio de Guerra y su función consistía en dirigir, orientar, formar y fiscalizar todo lo referente a la educación física oficial y privada. Ello comprende la gimnasia, los juegos y deportes, recreación, las colonias de vacaciones y los campamentos. Además, Perón buscaba desplegar la popularización de las actividades físicas más allá del fútbol, mostrando el deporte como uno de los tantos caminos para integrar a la clase popular al mercado. Otra de las iniciativas creadas por las políticas deportivas de Perón estaba dirigida a facilitar el acceso a todo tipo de actividades deportivas desde la infancia, a los campeonatos de Evita, que permitió a miles de jóvenes conocer actividades reservadas para las clases altas. Estos juegos fueron lanzados desde la Fundación Eva Perón y solo podía participar quienes se realizaran un examen médico. Entre 1946 y 1955, las políticas deportivas gestaron un país con 5 millones de deportistas sobre 16 millones de habitantes, un país con varios logros deportivos a nivel internacional. En este marco, las intervenciones del peronismo sobre el ámbito deportivo pueden considerarse innovadoras. El segundo mandato de Perón termina en 1955. La Revolución Libertadora pondría fin a todo, derriba al mandatario, excluyendo a todos los campeones peronistas y disolviendo la Dirección de Educación Física. Esta etapa fue denominada como el genocidio deportivo.
El 24 de marzo de 1976 asume el gobierno la Junta Militar, que derroca a María Estela Martínez de Perón. El sometimiento en el país fue enorme y dejó su rastro en los deportistas. No hubo más planes para el deporte. El único deporte apoyado por la dictadura para mostrar como imagen en el mundo fue el fútbol. La dictadura militar de 1976 representa el cierre del proceso de constitución de la educación física argentina como campo pedagógico ligada al sistema de producción capitalista. Con la vuelta de la democracia y la presidencia de Alfonsín, se extendieron muchos programas destinados al deporte social. Al hablarse de modelo democrático, se buscaba diferenciar el carácter autoritario del gobierno anterior. Suponía que los poderes ejecutivos y legislativos fueron elegidos por voto, que la oposición tuviera voz y la posibilidad de acción política, que existiese la libertad de prensa, que los derechos humanos fueran respetados, que la participación, el pluralismo, la igualdad de oportunidades, el conflicto y la tolerancia fueran acciones y no solo discursos. El sistema educativo demandaba a gritos ser democratizado y modernizado, exigiendo la redefinición de roles y funciones. En esta época, la democratización se asocia a que la escuela cumpla con su función social y distribuya saberes socialmente significativos. Argentina comenzó a alejarse del deporte organizado, especializado y profesional, desarrollado en el mundo, debido a crisis económicas que dificultaban los viajes y la compra de elementos para la práctica deportiva. Con la subida de Carlos Menem en el gobierno, se reguló la ley del deporte, se remodeló el CENAR y se dictó una ley que daba una jubilación especial a los atletas que habían ganado medallas. Entre el año 1993 y 2001, el deporte dejó de ser una política de Estado. El gobierno instaló un nuevo modelo de país liberal. Se apostó al alto rendimiento, otorgando becas de excelencia deportiva.